Saludos y buenos días. Bienvenidos a todos los que nos visitan de otros estados y de otras partes del país. Que Dios me les bendiga a todos. ¿Por qué? Porque en estos momentos vamos a hablar a todas las personas que quieran escucharnos y a las que no igual. Que Dios las bendiga. Nosotros estamos aquí como cada 8 días hablándoles de Jesucristo nuestro Señor a las personas. ¿Por qué? Porque todos creen en Dios, pero no creen en Jesucristo nuestro Señor como el Hijo de Dios. Por eso estamos aquí cada 8 días, entre semana, domingos, hablándoles que sin Jesucristo no hay salvación para nadie, porque Jesucristo murió por ti, murió por mí en el Calvario, colgado de un madero. ¿Y por qué murió por nosotros? Porque nosotros hemos sido desde un principio pecadores, somos muy pecadores. Aunque digamos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso Jesucristo murió para no condenar al mundo, sino para salvar al mundo de todo pecado y de toda maldad, refiriéndose a las personas. Él murió colgado en un madero ahí en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios no vino a condenar al mundo, sino salvar al mundo? ¿Por qué? Porque el mundo siempre anda perdido. Va por diferentes caminos, para allá y para acá. Hay caminos de muerte, hay caminos de salvación, hay caminos de vida eterna. Hay caminos que nos llevan hasta la presencia de Dios, aunque muchos lo desconocen. ¿Por qué? Porque no saben ni conocen las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que te puede salvar la vida y darte la vida eterna. Muchos dicen, no, pues es que es muy fácil. Bueno, pues para nosotros es fácil, pero para Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, para él no fue muy fácil. Pero bueno, él derramó su sangre preciosa por ti, para que creas y lo recibas como tu Señor y Salvador de tu vida. Nosotros predicamos el Evangelio, no para que nos critiquen el que quiere escucharnos bien y el que no también bien. Nosotros cumplimos un mandato del evangelista San Marcos en las Sagradas Escrituras, nos dice ahí en el capítulo 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyera será salvo, mas el que no creyere ha sido condenado. Así lo dice. ¿Por qué? Porque todos, les repito, todos vivimos bajo pecado y no reconocemos que somos pecadores delante de Dios. Aunque nos persignemos y nos santifiquemos, el pecado queda ahí oculto en el corazón, listo para salir en cualquier momento. Por eso Jesucristo dice que el que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Todos hemos pecado, todos somos pecadores, unos arrepentidos, otros no se arrepienten porque rechazan al Hijo de Dios. ¿Por qué lo rechazan? Pues porque el pecado no los deja reconocer que Jesucristo murió en el Calvario por toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así nos dicen las Sagradas Escrituras en los Evangelios. Luego ahí en el Evangelio de San Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que escucha mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, para que el que escucha mi palabra no vendrá condenación y no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque la salvación y la vida eterna es un regalo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso nuestro Padre Celestial, en que todos ustedes creen, todos creen en Dios, pero no creen en su Hijo. Y esto es malo delante de Dios, porque no puedes conocer a Dios si no tienes a Jesucristo en tu corazón. La palabra de Dios nos dice:
Yo soy el camino, la verdad y la vida, así nos dice Jesucristo. Y nadie puede llegar a la presencia del Padre si no es por mí. Ahí lo dice en el Evangelio de San Juan 14:6. Por eso yo me dedico a predicar el Evangelio para que aquel que lo acepte o crea, o siquiera que lo escuche y se lo lleve en su corazón, cuando estés en peligro de muerte o en peligro de otro tipo, aclama a Dios, dice el Señor, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Por eso, cuando te sientas en peligro, dile, Señor Jesucristo, por favor, auxíliame. Me quieren hacer esto, me quieren hacer aquello. Por favor, auxíliame. Te lo ruego, te lo ruego. Te reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el único que me puede dar la salvación y el que me puede librar de toda maldad y de todo pecado. Por eso, es una gran bendición para todos los que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Muchos dicen que creen, pero no lo confiesan y lo reciben como su Señor y Salvador de su vida. Por eso yo estoy aquí, en la ciudad de Querétaro. La calle es Madero. ¿Por qué los digo? Porque hay personas que nos sintonizan de otros países o de otros estados y nos dicen, oiga, ¿dónde es ahí? Es muy bonita esa avenida o calle. ¿Dónde? Sí, estamos aquí en la calle es Madero, en la ciudad de Querétaro. Y a mis espaldas está el Jardín Cenea. Ahí también hay otros amigos predicando de la palabra de Dios. Por eso, el Señor Jesucristo nos dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay y es necesario que yo me vaya para prepararles una morada. El Señor Jesucristo nos está a la diestra del Padre y nos está preparando moradas. ¿Para quién? Para todos aquellos que confiesen que Jesucristo es el Hijo de Dios. No lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan 14:6. Pues ni modo, mucha gente se burla, pero pues pobres, porque van derecho a la condenación. No lo digo yo, lo dice la bendita palabra de Dios. Es gente condenada que vive en pecado, desobediente a los mandatos de Dios, pero ni modo. Así es aquí en todas partes, la gente se burla, pero pues no se burla de nosotros, se burlan de Jesucristo porque no lo han conocido ni lo han aceptado como su Señor y Salvador de sus vidas. Pero no importa, así estamos expuestos en todo momento, no le hacemos daño ni criticamos a nadie. Las religiones son abiertas. Nosotros estamos aquí hablándoles de Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, no para cambiarlos de religión, sino para que reconozcan al Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad, para que todo aquel que se acerque a Él lo reconozca como el Hijo de Dios. Porque dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, así lo dijo un eunuco en las Sagradas Escrituras, se lo dijo al evangelista Felipe. Por eso, luego en las Sagradas Escrituras también, en el libro de Hechos 16:32, nos dice, la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque esto se lo dice el apóstol Pablo a una persona que tenía temor de Dios y de las autoridades por haberlos dejado escapar de la cárcel. Se espantó de tal manera que le dice a Pablo, señores, ¿qué haré para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso, tan solo por el creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, Jesucristo te da la salvación y te da la vida eterna, porque para eso Él vino, para que todo el mundo lo reconozca y se postren delante de Él en sus oraciones por la mañana, por la tarde,
porque es muy necesario buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. ¿Por qué? Porque luego salimos de casa sin pedirle a Jesucristo o a Dios Todopoderoso que nos bendiga en el nombre de su Hijo amado, para que nos vaya bien todos los días de nuestras vidas. Pero nunca lo hacemos, salimos de carreras y ni nos acordamos de Dios, y no sabemos qué nos depara el destino fuera en la calle de nuestros hogares, fuera de nuestros hogares. Por eso yo aquí estoy predicando el Evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que crea en el Hijo de Dios no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Luego, la palabra de Dios también nos dice ahí en el libro de Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así lo dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quieres buscarlo ahí en tu Biblia, en tu celular? Dice, es Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En realidad todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque viven en oscuridad, viven en tinieblas, se mueven para allá y para acá. Físicamente se encuentran bien, pero espiritualmente están muy mal dentro de su corazón, porque la palabra de Dios dice que dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. La palabra de Dios nos lo dice. ¿Por qué? Porque es la purita la verdad. Todos los malos pensamientos, pecados y maquinaciones salen de dentro del corazón de los hombres. Muchos dicen que es mentira, pero no es mentira. Muchos dicen: yo no tengo pecado, ni soy pecador. Pero bueno, se engañan a sí mismos, porque la palabra de Dios dice que si no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Luego dice más abajo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso, porque Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones. Y Él escudriña lo más profundo del corazón de los hombres, donde sale toda la maldad. Así que no se engañen, no se engañen. Dios, nuestro Dios Todopoderoso, conoce lo más profundo de tu corazón y sabe la maldad que hay en él. ¿Por qué? Porque así están, hay mucho pecado, hay muchas violaciones, hay muchas jovencitas que las ultrajan, las secuestran. ¿Por qué? Porque los hombres son, así es la maldad de los hombres. Quieren ganar todo fácil, pero usan a las mujeres decentes para cumplir sus caprichos. Ahí en Ezequiel 5:8 nos dice que los hombres adúlteros andan como caballos relinchando tras las mujeres ajenas. Así lo dice. ¿Quieren buscarlo ahí en su celular? Ezequiel 5:8 dice: porque los hombres andan como relinchando tras las mujeres ajenas. ¿Quieres buscarlo? La palabra de Dios lo dice, no lo digo yo, y es la verdad. El hombre siempre anda buscando dónde engañar tras las mujeres ajenas. Siempre andan como caballos relinchando tras las mujeres ajenas. ¿Quieres buscarlo ahí en tu celular, ahí en el libro de Ezequiel 5, capítulo 8? Así nos dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Bueno, amigo mío, yo con ese versículo de Ezequiel 5:8 me despido y les doy gracias a los que me escucharon y a los que no, pues también. Y gracias por visitar nuestra ciudad de Querétaro, una ciudad muy bonita, hay mucha paz, mucha seguridad. Aquí no le arrebatan el bolso ni le meten el 2 de bastos como lo hacen en la ciudad de por ahí del poniente, por allá, por el Estado de México. Que Dios me les bendiga a todos.